El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un incremento al nivel salarial. Pasará de 73.04 pesos a 80.04 pesos diarios. Primero se otorgó un incremento de 4 pesos por el monto de recuperación que no se pudo otorgar este año para alcanzar los 77.04 pesos y después se aplicó un incremento del 3.9%. Esto será a partir del primer día de enero del 2020. Hoy nos acompaña en el estudio de Primero Noticias, de Despierta. A propósito de esto, Basilio González Núñez, quien es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Muchísimas gracias por venir. Muy bienvenido. Muy buenos días. Oiga, a sus órdenes. Los empresarios plantearon hasta 16 pesos de aumento, los gobernantes decían que todavía más, gobierno federal decía que pues, no había tanta bronca con la inflación, que se diera un buen aumento. Es cierto, se subió el salario mínimo como no se había subido en 40 años. Pero se había generado una expectativa de que iba a subir mucho más y 7 pesitos no son nada. ¿Qué pasó? El planteamiento es por qué. Es decir, fundamentalmente para que el salario mínimo no vaya a causar más que beneficios y tengamos problemas con él. Es decir, incrementar el salario mínimo hay que pensar quiénes lo pagan. Y si tenemos micro y pequeñas empresas, sobre todo que son los que perciben este salario, es decir, estamos hablando de microempresas, el 60% de todos los establecimientos del país tiene 5 trabajadores. Oiga, pero ¿no tendrían que preocuparse por los que lo reciben en lugar de por Desde qué luego no los que pagan? sí, pero los que lo reciben corren el peligro de ser despedidos. Entonces crearíamos un problema adicional. Pero ya los patrones están diciendo que no. O sea, la Coparmex fue la que planteó subir en 16 pesos el salario mínimo. Ustedes nada más lo están subiendo en 7. Es decir, están diciendo, vamos, que por lo menos alcance para comer bien. O sea, tampoco es como que estén pensando en que les alcance para pagar la hipoteca, para comprarse un coche. Sueco, ¿no? Digamos, No, hombre, están diciendo para que de acuerdo a la línea de pobreza alimentaria, por lo menos no sea pobre el que trabaja. Para que Definitivamente. no se desnutra. Ahora, y tenemos 2,5 millones de mexicanos que no tienen empleo, que ni siquiera eso perciben. O que están en la economía O que informal. están en la economía informal. Entonces, aumentar más trabajadores que están ahorita con algún empleo y mandarlos al sector informal y mandarlos incluso al desempleo, ese es el riesgo. ¿Este incremento va a aplicar también a los otros salarios mínimos, a los salarios mínimos profesionales? En el caso de salarios mínimos profesionales, el incremento es solamente el 3.9%. Lo que se trataba fundamentalmente es de darle un impulso al salario mínimo general. Pero esos también son salarios bajos, ¿no? Los mínimos profesionales. Bueno, depende. Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de su campo profesional, de un reportero gráfico, el salario diario supera los 300 pesos. ¿Esto va a implicar que ahora se multiplique por el número de salarios mínimos? Por ejemplo, quien gana 3 salarios mínimos tiene que multiplicar ahora por 80 o por el incremento del 3.9%. Por el incremento del 3.9%, pero depende. Lo que nosotros tratamos de hacer es que no se provoque ese efecto faro en los demás salarios del país, porque lo que debe predominar es el incremento de la productividad al fijar ese salario. Pero a ver, por lo mismo, esto no es un discurso ya muy antiguo, don Basilio, porque lo que los empresarios están diciendo es, ya no vamos a pensar en eso, ya no va a ser nuestra referencia. Ya incluso en la Ciudad de México el salario mínimo no es referencia ni para las multas, ni para las tenencias, o sea, ya se quitaron eso de la cabeza, ya pueden subir el salario mínimo. Ese era el punto de este año, esa era la novedad, ¿no? Pero ¿de qué depende fundamentalmente? Son 3 factores los que han intervenido durante estos últimos 40 años que nos han impedido que el salario mínimo avanzara más rápidamente. Uno es el que usted mencionó, precisamente de la vinculación que tenía el salario mínimo con todas las demás disposiciones legales. Pero es uno. El otro es que la economía crezca. Si tenemos tasas de crecimientos por 30 años del 2%, no hay país que con estos crecimientos pueda hacer que los salarios de sus trabajadores aumenten realmente para llegar a ser salarios dignos. Y si nos sigue teniendo este tercer factor que yo le mencionaba, el efecto faro. Si ese efecto faro se toma el incremento del salario mínimo para fijar los incrementos de los demás salarios, estamos yendo un poco en contra de lo que en el mundo ocurre y que es la manera sana de crecer.